por virus. Vamos a hablar acerca de artritis séptica en adultos. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Y cuando hablamos de artritis séptica, tenemos que entender que este es un proceso inflamatorio en el cual la etiología es infecciosa y este proceso infeccioso daña tanto la membrana sinovial como produce destrucción del cartílago articular. Generalmente, la etiología es, en el caso de ser una artritis aguda, es Staphylococcus aureus, y si es crónica es Mycobacterium tuberculosis o algunas micobacterias atípicas. Particularmente esto se da en pacientes inmunodeprimidos. En el caso de aquellos pacientes que son consumidores de drogas intravenosas, especialmente ellos son susceptibles no solamente a infecciones por estafilococos, sino también a infecciones por hongos o organismos poco comunes, debido a que, ellos pueden inocular estos gérmenes, ¿no? La localización más habitual en artritis séptica es la rodilla, y en segundo lugar es la cadera. En epidemiología, la verdad, no hay mucho. La prevalencia en el norte de Europa se habló, y en el norte de Europa y en Australia, la prevalencia es de 29 casos por cada 100.000 habitantes, y la incidencia es de 4 a 10 por 100.000 pacientes al año. La edad de presentación es una enfermedad que suele aparecer en adultos mayores y en niños muy pequeños, y la mortalidad suele llegar hasta el 11%. ¿Hay algunos factores predisponentes? Sí. Dentro de ellos están la artritis reumatoide, la presencia de prótesis articular, un estatus socioeconómico bajo, la edad avanzada, se dice que en mayores de 80 años tienen mayor riesgo, el abuso de drogas intravenosas, el alcoholismo, diabetes mellitus, la inyección intraarticular, las infecciones de piel y úlceras cutáneas que luego pueden generar artritis séptica. Bueno, la etiología va a variar de acuerdo a si es aguda, si es crónica, si es en edad pediátrica, en adultos mayores. Por ejemplo, cuando tenemos una presentación aguda, y para artritis séptica aguda se considera menos de 2 semanas, con una presentación ya sea mono u oligoarticular, y en menores de 5 años, tenemos al Staph aureus y a los streptococos en segundo lugar. En el caso de los niños menores de 5 años, el germen más frecuente es el Haemophilus influenza tipo B. Los menos frecuentes puede ser Neisseria meningitidis, Salmonella o otras bacterias gram negativas. De los 5 hasta los 60 años, sin otros factores de riesgo, el Staphylococcus aureus sigue siendo el germen en frecuencia, seguido del estreptococo, y ahí se cambia la Haemophilus por la Neisseria. Menos frecuente, Mycobacterium tuberculosis, otros tipos de estafilococo y brucelas. En mayores de 60 años, en inmunodeprimidos o en aquellos que se les haya realizado un procedimiento invasivo en la articulación o que haya tenido una herida penetrante cerca de la articulación, el Staph aureus en la cabeza, luego los bacilos gram negativos, y en tercer lugar están los estreptococos y la flora orofaringea. En menos frecuencia, cándida y estafilococos coagulasa negativos. En aquellos que tienen una presentación poliarticular, generalmente es por Staph aureus o por algunos virus. Menos frecuente, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, el Treponema whipplei y la Mycobacteria de la lepra. Si la presentación es subaguda o crónica y se entiende que es más allá de las 2 semanas, el Staph aureus ya no toma el primer lugar,
sino es el Mycobacterium tuberculosis y algunas micobacterias atípicas. En el caso de la presentación subaguda y crónica. Menos frecuente la presencia de hongos y nocardia. Y si hablamos de una artritis reactiva o posinfecciosa, pues como ya habíamos hablado acerca del tema, podría ser clamidia, Shigella o Yersinia, y en menos frecuencia Salmonella y Campylobacter. Este es otro cuadrito que nos menciona casi los mismos gérmenes, pero solo para mencionarles que el Staph aureus es el principal germen responsable de la artritis séptica hasta en un 80%. Y de las especies de los estreptococos está el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes en segundo lugar. La patogenia. Es importante ver cuál es el mecanismo de infección. Por ejemplo, puede ser la vía hematógena mediante los vasos que irrigan a la membrana sinovial, podrían viajar los gérmenes y llegar a la articulación. El otro mecanismo por el cual pueden llegar a la articulación es por una diseminación por osteomielitis, o sea, hay un daño a nivel óseo cercano a la articulación y por proximidad es que se produce la artritis séptica. El otro mecanismo es porque haya una lesión de tejidos blandos adyacentes a la articulación. El cuarto mecanismo es invasivo, ¿no? Cuando hayamos hecho algún procedimiento sin guardar la asepsia adecuada, entonces podemos inocular algunos gérmenes dentro de la articulación y generar una artritis séptica. Y el otro es por un daño o un trauma que se produce en la misma articulación, ¿no? Son los 5 mecanismos por los cuales se puede inocular estos gérmenes dentro de la articulación. Bueno, ya habíamos visto debido a que ya sea una diseminación hematógena o por inoculación directa o por trauma o iatrogénica por artrostentesis o procedimientos, lo que pasa es de que el germen activa el complemento, activa las células B para que estas produzcan algunas interleuquinas como la 1 o la 10, y estos factores de virulencia del germen también pueden favorecer a la producción de toxinas y enzimas, adhesinas, a la presencia a la destrucción de la pared celular de la bacteria, a la activación de los linfocitos T y los macrófagos. Tanto la activación de los linfocitos T, los linfocitos B y los macrófagos van a generar la producción de interleuquinas proinflamatorias como la 1, la interleuquina 1, interleuquina 4, 10 y 12, y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a desencadenar la respuesta inflamatoria dentro de la articulación. En el cuadro clínico es muy importante, bueno, la artritis séptica por lo general, habíamos dicho que era de un patrón monoarticular. Y cuando tenemos nosotros una monoartritis, dijimos que la articulación más frecuente era la rodilla y en segundo lugar era la cadera. Cuando nosotros tenemos una monoartritis de rodilla, por ejemplo, ¿y cómo la reconocemos? Por el tema de artralgia, edema, eritema, calor y rigidez, ¿no? Mayor de 60 minutos, que nos habla de un proceso inflamatorio asociado a fiebre, ¿no? Y ahí también tenemos que indagar mucho por los mecanismos por los cuales se pueda haber inoculado el germen dentro de la articulación, que son los 5 mecanismos que los revisamos 2 diapositivas antes. Entonces, cuando nosotros tenemos una monoartritis, estamos en la obligación, cuando es la primera vez, estamos en la obligación de hacer una artrocentesis y hacer el estudio del líquido sinovial. El líquido sinovial de una artritis séptica es como ven acá en la imagen, es bastante viscoso, denso, la coloración es característica y tenemos que enviar este líquido
articular para citoquímico, para tinción Gram, cultivo. Podemos pedir también, depende del tiempo de la artritis, si sospechamos en TB, también pedir este estudio para tuberculosis, ADA en líquido sinovial. Luego tendremos que solicitar al paciente un hemograma, marcadores inflamatorios como PCR, BCG. Y todo ello lo tenemos que hacer antes de iniciar un tratamiento antibiótico. Empírico, obviamente, ¿no? Porque el cultivo va a demorar más o menos 7 a 10 días. Debemos de tener en cuenta que la artritis séptica es una emergencia, es quizás la única emergencia en reumatología, donde nosotros tenemos que hacer artrocentesis, tenemos que retirar el líquido y tenemos que iniciar prontamente con la antibiótico-terapia. Bueno, también se puede solicitar como parte del estudio una resonancia magnética. En este caso, en la primera imagen, es una resonancia magnética de tobillo en la secuencia T1 sagital, en la cual se observa una restricción de la articulación subastragalina con afectación ósea, ¿no? Esta artritis séptica ha generado ya daño y una osteomielitis consecuente. En la imagen en B también es una imagen de resonancia del tobillo en secuencia T1 con contraste, donde se evidencia el realce del tejido sinovial y óseo y la formación de algunos abscesos, ¿no?, dentro del astrágalo y el calcáneo. Otro mecanismo que podemos usar para el diagnóstico es la artroscopía, pero solamente hay 3 indicaciones para que nosotros podamos indicar la artroscopía. Uno, que es si tuviera el paciente una artritis séptica de cadera. La segunda es cuando haya una evidencia de adherencias dentro de la cavidad articular que están tabicando y que no permiten que podamos retirar todo el líquido articular. Y eso lo podemos evidenciar con guía ecográfica, ¿no? A veces punzamos y aspiramos y no sale el contenido. Eso quiere decir porque dentro de la articulación está tabicada, el líquido está atrapado, y ahí sí es necesario hacer una artroscopía para que hagan una limpieza quirúrgica. Y la tercera indicación para artroscopía es en el caso de que la evolución clínica sea desfavorable o que el cultivo persista positivo tras 5 días de tratamiento antibiótico. Bueno, este es un algoritmo de cómo tenemos que interpretar el líquido sinovial. Por ejemplo, primero hacemos la artrocentesis, tenemos que ver la apariencia del líquido articular, tenemos que pedir el recuento leucocitario, ver si hay la presencia de cristales y pedir un cultivo, una tinción Gram y un cultivo bacteriano del líquido, ¿no? Esto es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, si al hacer la aspiración notamos que el contenido es hemorrágico, pues tenemos que definir si este contenido es por hemartrosis, y si ese fuera el caso, nos podría hablar acerca de un antecedente traumático, de problemas de coagulopatías, de artropatías neuropáticas, como en el caso de la diabetes, la presencia de tumores, ¿no?, si hubiera contenido hemorrágico. Y si no fuera contenido hemorrágico, tenemos que ir a analizar el recuento leucocitario. En la primera clase de reuma les había mostrado acerca del análisis del líquido sinovial, y el recuento leucocitario es de 200 a 2000 células. Si estas células, si el recuento leucocitario es mayor de 2000 células por microlitro, entonces nos va a sugerir dos orígenes, si fuera de tipo inflamatorio o si fuera una artritis séptica. Generalmente las artritis sépticas, el recuento leucocitario es más allá de 50.000 células. Y si no fuera, si el recuento leucocitario fuera menor, entonces podemos pensar en una condición no inflamatoria, o que la causa de la monoartritis sea por osteoartritis, por trauma
o porque haya habido una necrosis avascular. Una vez identificado el recuento leucocitario y ante la sospecha de una artritis inflamatoria o séptica, nosotros también tenemos que estudiar si hay presencia o no de cristales. En el caso de que hayan cristales, pues hay que identificarlos. Si son de monourato sódico o CPPD, los de monourato sódico que nos hablan de gota y los de CPPD que nos hablan de pseudogota, que eso ya lo hemos revisado, ¿no? Igual, independientemente si haya la presencia o no de cristales, nosotros tenemos que hacer una tinción Gram. Y si esta tinción Gram y el cultivo es positivo, entonces se dice que es una artritis séptica asociada a una artropatía inducida por cristales. Y en el caso de que no sea, que el Gram y el cultivo sean negativos, solamente decimos que es una artropatía por cristales. Si no hubieran cristales presentes, lo mismo, se hace el Gram y el cultivo. Y si es positivo, es una artritis séptica. Y si no es positivo, pues hay que pensar en otras causas inflamatorias de la artritis, ¿no? Como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, una espondiloartropatía, o artritis secundaria enfermedad de Lyme, o artritis por tuberculosis o por hongos. Bueno, una vez identificado los gérmenes, nosotros tenemos que dar un tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico no tiene que esperar al resultado de cultivo. Nosotros tenemos que dar un tratamiento antibiótico empírico. Como habíamos revisado, las causas más frecuentes era Staphylococcus aureus y Streptococcus, ¿no? En adultos. Entonces, la primera opción es, la combinación más segura es ceftriaxona más vancomicina. Vancomicina nos cubre gram positivos y la ceftriaxona nos cubre gram negativos. Se pueden hacer otras asociaciones, claro, si en el caso de que el paciente sea alérgico, o en el caso de que no contemos con algunos fármacos, ¿no? Aquí están los antibióticos de elección y en esta otra columna están los antibióticos alternativos. Para gram negativos tenemos ceftriaxona 2 gramos cada 24, vía endovenosa o intramuscular, o cefotaxima 1 gramo cada 8 horas. Como vía alternativa para gram negativos, podríamos usar ciprofloxacino o levofloxacino 500 miligramos una vez por día. En el caso de los cocos gram positivos, la ticloxacilina o la cloxacilina se puede usar 2 gramos cada 4 horas. Siempre se aconseja de que el inicio del antibiótico sea endovenoso, por lo menos 2 semanas de tratamiento endovenoso. Y si la respuesta es buena, el resto de tratamiento se puede dar vía oral, si hubiera una buena disponibilidad del antibiótico. Generalmente cuando nosotros tratamos artritis séptica, el tratamiento es de 3 a 6 semanas, no menos, doctores. Y el endovenoso es obligatorio 2 semanas. En el caso de que hubieran bacilos gram negativos, también ceftriaxona nos ayuda con cefotaxima y como vía alternativa podemos usar ciprofloxacino o Astreonam. En el caso de que la artritis fuera gonocócica, el tratamiento antibiótico, ahí sí podemos darlo hasta 10 días. Pero si es artritis séptica por los gérmenes que ya hemos mencionado, como les dije, ¿no? El tratamiento va de 3 a 6 semanas y las 2 primeras semanas obligatoriamente tienen que ser vía endovenosa. Les repito, la mejor combinación ante un cuadro de artritis séptica es ceftriaxona con vancomicina. Y en el caso de artritis en pacientes pediátricos, artritis séptica en pacientes pediátricos, si fueran menos de 6 meses, cefalosporinas de tercera generación o penicilinas resistentes a beta-lactamasas, de 6 meses a 2 años ceftriaxona. En el caso de los niños se les da por kilo de peso, 75 a 100 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis.
Y en mayores de 2 años podemos usar la cloxacilina, 150 miligramos por kilo día en 4 dosis, o la penicilina resistente a beta-lactamases, en el caso de niños. No se olviden que en el caso de menores de 5 años, el germen principal no es Staphylococcus aureus. El germen principal es el Haemophilus influenza de tipo B. Y bueno, de artritis séptica no hay mucho más que hablar. Vamos a hablar ahora acerca de las artritis virales. Este es el contenido de lo que vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, las artritis virales son menos comunes, pero no hay muchos datos epidemiológicos acerca de estos. Las investigaciones etiológicas se deben limitar a algunos virus. Sobre todo tenemos que, normalmente las artritis virales resuelven espontáneamente, no tenemos que dar ningún tratamiento, a excepción de algunas que están asociadas a hepatitis viral, tanto del tipo B o C, al virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, algunas como el parvovirus B19 y algunos alfavirus como el chikungunya, que estos dos últimos provocan artritis crónica de tipo viral. ¿Y cuándo debemos de sospecharlas? Sobre todo por los datos epidemiológicos, ¿no? Si ha aparecido la artritis en una zona tropical, si el paciente ha regresado recientemente de un viaje a una zona de clima templado o a zonas endémicas, ¿no? Donde pueda haber contraído estos virus. Bueno, hay algunas infecciones virales en las cuales las artralgias, o sea, el dolor articular es muy frecuente, y este es el caso de las infecciones por hepatitis B, hepatitis C, el virus del Epstein-Barr, parvovirus, alfavirus, dentro de los cuales está el chikungunya y el virus del dengue. En esas patologías es muy frecuente que el paciente pueda cursar con artralgias, con dolor articular. Y para esto, doctores, hay un tiempo, porque todas estas patologías podrían simular generalmente las infecciones virales que se asocian a artralgias. El patrón articular es poliarticular y simétrico, que nos podría hacer pensar en que pueda ser un cuadro de artritis reumatoide. Incluso algunos virus, como los vamos a ir revisando, podrían dar factor reumatoide positivo. Así es de que ustedes tienen que ser pacientes, uno, con el tiempo. Si es un problema viral, tendrá que resolverse antes de las 6 semanas. Si persiste más allá de las 6 semanas, pues ahí recién puedo ir pensando en otras enfermedades como artritis reumatoide, ¿no? Pero antes, no. Entonces, no se anticipen ante un paciente que tiene un compromiso articular poliarticular simétrico. No se anticipen a pedir factor reumatoide si es que todavía no estamos en el tiempo de las 6 semanas, para que luego ustedes no puedan equivocarse en el diagnóstico, ¿no? Y hay otras infecciones virales que se asocian a artralgias ocasionalmente, que no es muy frecuente. Puede ser el virus de la rubiola o la vacuna de la rubiola también, el VIH, las paperas, hepatitis A, virus como Coxsackie, ecovirus, algunos adenovirus, el virus de varicela zoster, el de herpes simple y el del citomegalovirus. Pero estos tienen compromiso articular ocasionalmente. Los frecuentes son los a los cuales tenemos que poner mayor importancia. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales los virus podrían dar o generar artritis? Hay dos mecanismos. Uno, por invasión directa, y otros por la formación de complejos inmunes. En la invasión directa
se dice de que el virus se replica dentro de la articulación, específicamente en la synovia y en los tejidos circundantes. ¿En qué virus tenemos esta forma de presentación de invasión directa? En el virus de la rubiola, luego en la vacunación contra la rubiola y en algunas artritis por parvovirus B19, enterovirus o HTLV1. Y la que es provocada por depósitos de complejos inmunes, los cuales están mediados mediante una respuesta de tipo humoral. Ahí están los virus de la hepatitis B, la hepatitis C, el parvovirus B19 y los alfavirus como el chikungunya. Ellos son los que producen depósitos de complejos inmunes dentro de la articulación. Las manifestaciones clínicas, como ya les había anticipado, los virus pueden generar enfermedad poliarticular simétrica, ya sea solamente del tipo de artralgias o como artritis verdadera, ¿no? Que pueda simularnos alguna enfermedad reumática, como la artritis reumatoide, lupus, Sjögren. Generalmente el inicio es súbito y la duración es relativamente corta. Según cada virus, podría algunos acompañarse de algunas erupciones cutáneas. La afectación articular, como les había dicho, generalmente no persisten. Desaparecen espontáneamente, a excepto de la rubiola, el parvovirus B19 y el alfavirus, que es el chikungunya, que ellos sí podrían hacer artritis crónica. Son los únicos que podrían hacer artritis crónica. Los demás, la verdad que tienen una duración relativamente corta y ceden espontáneamente. No es necesario darles algún tratamiento, salvo a algunos analgésicos, ¿no? Para disminuir el dolor, analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, ante la sospecha de nosotros de que tenga una artritis por algún virus, nosotros tenemos que ver si el paciente tiene alguna erupción clásica de rubiola, lesiones cutáneas, o la erupción facial particular del parvovirus B19, en el caso de los niños, que es el signo de la cachetada. Si hubiera el antecedente de parotiditis o aumento de las parótidas, si hubiera elevación de enzimas hepáticas, ictericia en el caso de hepatitis B o infección por hepatitis C, ver si el paciente previamente ha sido vacunado contra la rubiola, también podría generar secundario a ello una artritis, y ver si el paciente no ha tenido un viaje reciente a un área endémica, por ejemplo en el caso del chikungunya, ¿no? Vamos a revisar algunas infecciones virales importantes. Por ejemplo, la infección del VIH, habíamos dicho que ocasionalmente podría dar compromiso articular. Y de los síndromes articulares que pueden ser originados por el VIH, pueden ir desde artralgias, artritis asociada a VIH, compromiso a nivel de columna, como espondiloartritis. Nos podría simular una artritis reactiva, una artritis psoriásica o una espondiloartritis indiferenciada. Pueden generar también artritis séptica, la presencia de osteonecrosis y osteoporosis. Son los síndromes articulares asociados al VIH. Y el virus de la inmunodeficiencia humana, por sí solos, también pueden simular algunas patologías autoinmunes, como el síndrome de Sjögren-like, el síndrome de la linfocitosis difusa infiltrativa, problemas como miopatías, vasculitis y lupus-like. ¿A qué me refiero que puedan simular? Porque cumplen todos los criterios. El paciente viene y cumple criterios para lupus, por ejemplo, podría cumplir todos los criterios para lupus, pero en el contexto de una infección por VIH previa, ¿no? Entonces ahí no sabemos si el VIH ha inducido a lupus, y ahí se le llama síndrome de lupus-like.
Igual podría generar manifestaciones del síndrome de Sjögren y clasificar para síndrome de Sjögren en un contexto de infección por VIH. Esta primera imagen, por ejemplo, acá vemos las placas de eritemato descamativas en las manos en un paciente de VIH asociado a una artritis de tipo psoriásica. Y en la segunda imagen tenemos las manos de un varón de 35 años con antecedente de VIH, el cual tiene artritis reumatoide, ¿no? Y tiene inflamación de algunas articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En el caso del parvovirus B19, que ya dijimos que podría dar artritis crónica, este es un virus de la familia Parvoviridae. Es muy pequeño, tiene un diámetro de 22 a 24 nanomicras y este consta de una única hebra de DNA, es un virus de tipo DNA encapsulado y que tiene 5.596 nucleótidos. Generalmente este virus se replica a nivel de los precursores eritrocitarios, como los eritroblastos, los megacariocitos, células endoteliales, algunos hepatocitos, células cardíacas, mediante la activación del antígeno del grupo P o el globócido que tienen en su... Las infecciones por el parvovirus B19 generalmente ocurren en brotes y se transmiten por vía respiratoria. Habitualmente estas infecciones se dan en los periodos de primavera y invierno. Las manifestaciones articulares del parvovirus B19, bueno, en el caso de los niños, no es muy frecuente las manifestaciones articulares. El compromiso articular es mucho más frecuente en los pacientes adultos y pueden presentarse como una poliartritis aditiva, ¿no? O una poliartritis aditiva puede hacer un patrón simétrico que nos pueda dar la apariencia de que sea una artritis reumatoide. Habíamos dicho que estas infecciones podían dar compromiso articular crónico, por eso nos darían la sospecha de AR, ¿no? E incluso podrían... para complicar el cuadro, nos podrían manifestar rigidez matutina más allá de 1 hora, la presencia de sinovitis, pero esta sinovitis es leve y generalmente no hacen derrames articulares extensos. Y para complicarnos el caso, también este parvovirus lo que puede hacer es darnos un factor reumatoide positivo, el anticuerpo antinuclear positivo, nos puede dar el anti-DNA positivo, el perfil ENA positivo, algunos antifosfolípidos, lo cual nos podría enmascarar el cuadro, ¿no? Entonces, como les dijera, puede imitar síndromes autoinmunes como la artritis, lupus, vasculitis, síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias e incluso esclerodermia. Entonces, este es un gran imitador de síndromes autoinmunes. Hay que tenerlo en cuenta y cuando nosotros tengamos alguna sospecha, pues tenemos que también pensar en este virus. Ya, el virus de la hepatitis B, generalmente se asocia su mecanismo de patogenia, como habíamos dicho, era mediante el depósito de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos tienen antígenos virales contra el antígeno de superficie y el antígeno E, y algunos autoanticuerpos dirigidos con estos antígenos, el antígeno de superficie de la hepatitis B o el antígeno E de la hepatitis B. Hay 2 formas de presentación de la hepatitis B asociada a compromiso articular. Una es aquella artritis que se relaciona con la infección viral. El patrón que nos puede generar esta es de tipo poliarticular, simétrico y que está presente durante la infección viral. Y la segunda forma de presentación es aquella
que se da en pacientes con vasculitis de medianos vasos asociados al virus de la hepatitis B, a la poliarteritis nodosa, que es otro tipo de vasculitis, y la artropatía coexistente con artritis reumatoide y lupus. Creo que esto en vasculitis ya habíamos hablado, ¿no? Que el virus de la hepatitis B estaba íntimamente relacionado como agente que desencadena estos tipos de vasculitis. La forma de presentación es una poliartritis simétrica. Podría estar asociado a algunas erupciones cutáneas como urticaria de tipo maculopapular, presencia de petequias, fiebre, malestar general y mialgias. Generalmente fiebre, mialgias es poco frecuente en AR, ¿no? En lupus podría haber fiebre, pero las mialgias nos podrían orientar más a que no es un problema autoinmune. La positividad para el factor reumatoide puede llegar hasta en un 25%. Así es que, doctores, todo dolor articular que tengan y que pidan factor reumatoide, eso no es diagnóstico de artritis reumatoide. Tienen que encontrar los criterios de clasificación, tienen que encontrar la artritis simétrica más allá de 6 semanas, importa mucho el antecedente. Y cuando tengan un paciente nuevo, también pídanle, ¿no? Serología para hepatitis B, para ver que no sea asociado a una infección. El compromiso articular no sea asociado a un compromiso infeccioso. También podrían producir hipocomplementemia hasta en un 40% del tipo C3 y C4. El diagnóstico definitivo se hace mediante serología para antígenos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. La presencia, ¿qué nos puede orientar acá? La elevación de transaminasas, que ese no es un criterio para AR, por ejemplo. Si ustedes encuentran transaminasas altas, poliartritis simétrica, presencia de antígeno de superficie y o anticuerpos de tipo IgM, o sea, de una infección actual de hepatitis B, de anticore para hepatitis B, entonces ahí hacemos un diagnóstico definitivo. El tratamiento, pues no necesita tratamiento, generalmente se debería resolver espontáneamente luego de 2 a 3 semanas que dura la infección. Por eso acuérdense mucho el tiempo de corte. Siempre esperen un poquito antes de animarse a dar algún diagnóstico. Bueno, el virus de la hepatitis B sabemos que es un virus de tipo DNA, hepatotrópico, encapsulado, de doble hebra, como ven aquí en la imagen, y la vía de transmisión es de tipo sexual, parenteral o vertical. Generalmente la transmisión sexual es la que da la forma aguda, y la transmisión tanto parenteral como vertical es la que genera la forma crónica de infección por hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, la característica es similar, pero esta está más asociada a compromiso cutáneo. Algunas asociaciones con la infección por virus de hepatitis C, puede haber una coexistencia con AR, con lupus, con Sjögren o con fibromialgia. Puede haber artritis asociada a la infección por virus de hepatitis C. Puede generar una vasculitis crioglobulinémica o puede generarse una artritis inducida por terapia antiviral, sobre todo cuando usamos interferón alfa. Puede asociarse como un efecto secundario al fármaco. Entonces, las características clínicas en hepatitis C es una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, tobillos. A diferencia de AR, la hepatitis C es de tipo no erosiva y no deformante. Esa es la diferencia. El patrón generalmente es poliarticular,
pero también podría ser mono u oligoarticular hasta en un 20% de los pacientes. Otras manifestaciones que pueda tener el paciente: fatiga y la presencia de cialodenitis. Dentro de los exámenes auxiliares, bueno, ya sabemos que los virus pueden dar positividad al factor reumatoide o a los anticuerpos antinucleares. Podría incluso haber la presencia de citopenias o hipocomplementemia. A diferencia de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C se asocia a la hipocomplementemia por C4. El virus de la hepatitis B generalmente se asocia a la hipocomplementemia tanto de C3 como de C4. Entonces, algunos marcadores inmunológicos, ¿es importante tomarlos? Sí. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, podríamos pedir el anti-CCP para hacer un diagnóstico diferencial con AR. Podríamos pedir un anti-DNA para hacer un diagnóstico diferencial con lupus. Podríamos pedir la presencia de anti-RO, anti-LA para hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de Sjögren. O si deseamos ver si hay la presencia de algunos cambios radiológicos a nivel articular, sobre todo en la radiografía de manos comparativa, en la búsqueda de erosiones óseas, ¿no? Esta enfermedad es no erosiva, en cambio la artritis reumatoide es erosiva. Entonces eso nos ayuda para hacer sobre todo el diagnóstico diferencial. Luego podríamos tratar de determinar la presencia de crioglobulinas circulantes del tipo 2 o tipo 3 que están asociadas al virus de la hepatitis C hasta en un 50%, pero de estas solamente el 5% podría desarrollar una crioglobulinemia mixta. ¿Y cómo reconocemos la crioglobulinemia mixta? Por la presencia de púrpuras, lesiones purpúricas, acá como la primera imagen. Pueden ser úlceras cutáneas, como la tercera imagen, úlceras necróticas. Puede haber la presencia de polineuropatía y también un compromiso renal del tipo glomerular, glomerulonefritis membrano proliferativa. Y esta se caracteriza generalmente por proteinúrias en rango nefrótico. Puede haber también un sedimento urinario activo. Ya habíamos dicho la presencia de hipocomplementemia, o sea, sobre todo C4 bajo y un factor reumatoide positivo. Estas son las manifestaciones cutáneas que se asocian al virus de la hepatitis C. En la primera imagen, por ejemplo, puede haber lesiones de tipo púrpura palpable o una púrpura de tipo confluente, como en la segunda imagen, o estas úlceras necróticas, ¿no? Que son más típicas de la crioglobulinemia mixta. Y otro virus que podría dar artritis crónica es la chikungunya y otros alfavirus. El chikungunya generalmente está en el suroeste asiático y en África. ¿No? Importante ver también la procedencia del paciente, si ha tenido viajes a zonas endémicas. Generalmente el chikungunya puede dar compromiso de una poliartritis asociada a fiebre. Luego hay otros tipos de alfavirus como el Ross River, el Mayaro, el Igbobora, bueno, que son más raros, ¿no? Que también pueden dar poliartritis, fiebre, rash. ¿Y cuáles son las formas de presentación del chikungunya? Hay dos fases. Una que es la fase temprana, que va desde los 0 a los 10 días, en la cual clínicamente el paciente tiene fiebre, la presencia de una poliartritis simétrica en manos, muñecas, codos, pies, la presencia de rash cutáneo y conjuntivitis. Esta es la tetrada del chikungunya. Laboratorialmente, ¿qué podríamos encontrar? Algunas citopenias del tipo de leucopenia, trombocitopenia,
la elevación de transaminasas, el TGO, TGP, la detección de los virus. Luego, en la fase tardía, que es más allá de los 10 días, clínicamente podría dar artritis, ya no solamente artritis, sino también podría adicionarse tenosinovitis en las articulaciones de la mano, ¿no? Y esto podría mantenerse hasta los 6 meses. Y laboratorialmente que podríamos detectar en la fase tardía, podemos detectar algunas inmunoglobulinas del tipo IgM o inmunoglobulinas del tipo IgG. Cuando detectamos inmunoglobulinas del tipo IgM, acuérdense que es una infección reciente, y cuando detectamos inmunoglobulinas del tipo G, es inmunidad tardía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un enfoque diagnóstico para sospechar de que el compromiso articular es secundario a procesos virales? Entonces, muy importante empezar por la anamnesis, en la cual tenemos que ver la presentación clínica. Hay poliartritis, el patrón, si es mono, oligo, poliarticular, simétrico, asimétrico. Generalmente habíamos dicho que estas patologías son de tipo poliarticular simétrico. Ver si tiene algunos antecedentes epidemiológicos, o sea, si vive o viene o ha visitado recientemente un área endémica, si ha tenido una posible exposición a algunos agentes patógenos como el VIH, el virus del Epstein-Barr o virus de hepatitis B, C. Luego, dentro de los exámenes auxiliares, si viene con una monoartritis, es mandatorio hacer una artrocentesis en todo paciente que tiene artritis y analizar el líquido sinovial. Ya les había dicho que no se olviden que cuando mandamos para el examen del líquido sinovial, hay que mandar para citoquímico, para búsqueda de cristales, tinción Gram y cultivo para gérmenes comunes y hongos. Y si este compromiso articular ya es crónico, subagudo crónico, también en nuestro medio no estaría de más pedir el ADA del líquido articular en búsqueda de TBC articular, ¿no? Bueno, dentro de los otros exámenes bioquímicos podemos pedir pruebas de función hepática. Ya hemos visto que las transaminasas altas podrían estar relacionadas a procesos virales, cosa que no ocurre, por ejemplo, no es muy frecuente encontrar en AR, en lupus, que hay elevación de transaminasas, salvo que el paciente esté usando, por ejemplo, metrotexate, que eso sí te puede elevar transaminasas. Pero desde un inicio, si solamente es compromiso articular y tiene enzimas transaminasas altas, ahí podríamos pensar que pueda ser viral también. La elevación también de enzimas musculares y la positividad para factor reumatoide, ¿no? Podríamos pedir el anti-CCP. Si este fuera positivo, podría ir el diagnóstico más a favor de una enfermedad inflamatoria como AR, y pedir pruebas de antígeno de superficie, anticore para hepatitis B y para hepatitis C también. En el caso de que no tengamos características que nos sugieran una etiología viral específica y que las pruebas son negativas para una causa reumatológica de tipo no viral, entonces ahí es que nosotros tenemos que pedir hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, TORCH, ¿no? Y para parvovirus B19. Generalmente hay que esperar, ¿no?, el tiempo de 2 a 6 semanas
no la sabemos, no ha respondido al tratamiento médico inicial con analgésicos, AINES. Nosotros podemos, y todavía tenemos duda diagnóstica, entonces ahí deberíamos de pedir una biopsia sinovial o una artroscopía, ¿no? Para, para poder aislar al virus o también cuando los cultivos sean negativos para gérmenes comunes de hongos. Es importante, bueno, cuando el estudio del líquido sinovial no sea muy sugerente de un proceso inflamatorio y todavía sospechemos de problemas virales, podríamos intentar aislar el virus de la rubiola en el líquido sinovial. Y esto se realiza mediante algunas técnicas de PCR, ¿no? Que no, la verdad que no lo he logrado ver en los laboratorios, en los hospitales grandes de Perú. Es importante este cuadro porque nos va a ayudar a diferenciar las poliartritis de tipo inflamatoria. Por ejemplo, ¿qué causas deberíamos buscar ante un compromiso articular? La presencia de que no sea una artritis infecciosa, ¿no? Por eso hacíamos el estudio del cultivo para gérmenes comunes y hongos. La artritis infecciosa podría ser por bacterias o de tipo viral, por hongos, también podrían haber por parásitos. Si la artritis es posinfecciosa o la artritis reactiva, dentro de ellas podría estar la artritis reactiva propiamente dicha, las infecciones entéricas y la fiebre reumática. Si hubiera compromiso de la columna, podríamos pensar en otras espondiloartropatías como la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la enfermedad inflamatoria intestinal. El otro diagnóstico diferencial es artritis reumatoide por el patrón poliarticular simétrico, o podría ser una osteoartritis inflamatoria, alguna artritis inducida por cristales, ya sea de monourato sódico o de CPPD. Puede ser una artritis reumatoide juvenil idiopática en pacientes menores de 16 años, como ya lo habíamos revisado antes, o si estamos hablando de algunas enfermedades reumáticas sistémicas, ¿no? Como lupus, vasculitis, esclerosis sistémica, miopatías, enfermedad de Still, el síndrome de Behçet, policondritis recidivante o algunos trastornos autoinflamatorios y otras enfermedades sistémicas también asociadas como sarcoidosis, el reumatismo palindrómico, la fiebre mediterránea familiar, algunos procesos neoplásicos o hiperlipoproteinemias también están dentro del diagnóstico diferencial. Y el tratamiento, pues el tratamiento únicamente es dar analgésicos y antiinflamatorios de tipo no esteroideo, cualquier antiinflamatorio. Generalmente se puede iniciar la terapia física u ocupacional si es necesario para mantener o mejorar la funcionalidad de la articulación. Podemos dar terapia para la artritis viral, generalmente para aliviar los síntomas o para tratar de mantener la función de la articulación. Y en el caso de las artritis por virus, no está indicado el uso de glucocorticoides, porque se ha visto que su utilidad es limitada, ya sea de vía oral o tras una inyección intraarticular. No deberíamos infiltrar una artritis viral, porque los corticoides nos podrían enmascarar la enfermedad y el diagnóstico, ¿no? Y la terapia con inmunoglobulinas de vía intravenoso se ha usado solamente en algunos
pacientes, en aquellos, sobre todo en las infecciones crónicas por parvovirus, que se hayan complicado con una anemia, o para profilaxis a la exposición al sarampión, o si el paciente está inmunodeprimido, y en algunas infecciones enterovirales. Y la terapia antiviral específica para la hepatitis B, hepatitis C y el VIH también. Solamente en estos casos se les da tratamiento específico viral, ¿no? Y bueno, eso es todo, doctores. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? Doctora, buenas noches. Doctora, una pregunta, por favor. Clínicamente podemos determinar si una infección articular es una artritis séptica, solo clínicamente, o siempre se requiere un análisis por artrocentesis. Bueno, es mandatorio ante toda artritis reciente, usted tiene la obligación de hacer una artrocentesis. Tiene la obligación, ya sea una artritis séptica, sea una artritis inflamatoria. Tenemos la obligación ante una artritis hacer artrocentesis. Y de acuerdo a ello, usted haciendo la artrocentesis y viendo las características del líquido sinovial ya puede sospechar, ¿no?, si es de tipo inflamatorio o si es de tipo infeccioso. Pero es mandatorio que usted haga la artrocentesis. Ahora, ¿qué es lo que te diferencia, no? La artritis séptica es la fiebre. Va a haber fiebre con compromiso articular, generalmente del tipo monoarticular, ¿no? Y habíamos dicho que la articulación más frecuente es la rodilla o cadera. Entonces ahí podrías tener tu sospecha. Pero de que estás obligado a hacer la artrocentesis, estás obligado. Gracias, doctora. Doctora, la lesión después de la artritis séptica a nivel articular, ¿qué tan lesionado se encuentra en la rodilla? Depende cuánto tiempo. O sea, por eso les digo que en reumatología quizás esa es la única urgencia. Porque tienes que darle antibiótico-terapia rápida y tú tienes que realizar artrocentesis las veces que sea necesario. A veces, incluso van a artroscopía para hacer una limpieza quirúrgica, ¿no? Ahora, el daño, pues, va a depender del tiempo, ¿no? Si es una artritis aguda o crónica, depende. Si a mayor tiempo, mayor daño de la articulación, ¿no? No solamente la membrana sinovial, sino el cartílago articular también se daña. Y generalmente esa articulación va a traer problemas más adelante, ¿no? Y acuérdense de que el tratamiento es 3 a 6 semanas. El tratamiento para la artritis séptica no es corto, no es 7 días, no es 10 días, es 3 a 6 semanas. Y las 2 primeras semanas son de tipo endovenoso, obligatorio. Doctora, quería preguntarle, ¿en cuál infección vírica es más florido la poliartritis simétrica? Tiene varias, casi todas las virales son poliarticular simétrica, doctor. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda, doctores? Doctorita, ¿los pacientes inmunosupresos son más susceptibles a ese tipo de infecciones? ¿Cuál de ellas? ¿De la séptica o de las virales? De la séptica, doctora. Doctora, hay diferencia entre séptica y viral, ¿no?
A ver, doctor, Yo pensaba que eran entre el mismo concepto, pensé que eran iguales. las sépticas son bacterianas por lo general Ya. y las virales te dan un líquido articular de tipo inflamatorio. Sí, hay diferencia. El manejo también. El de tipo viral es expectante porque esa artritis va a resolver pronta, o sea, no tienes que hacer nada. Excepto de que sean las artritis asociadas a los virus de la hepatitis B, hepatitis C y VIH, ¿no? Donde tú tienes que dar tratamiento antiviral coadyuvante. Pero en las demás, por lo general, hay que esperar que resuelvan solas y solamente les damos tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Al paciente. Doctorita, ¿qué tan frecuente es la artritis viral en pacientes con hepatitis B y C? ¿Qué determinaría que lo que desarrollan ese cuadro? La verdad que es poco frecuente. Es poco frecuente. ¿Qué factor determina? La verdad no lo he leído. No hay un factor determinante que una infección por hepatitis B o hepatitis C te dé compromiso articular. No han determinado. Pero podría ser la cronicidad, doctorita, ¿no? Entonces podría ser la cronicidad del cuadro, ¿no? El tiempo ya del paciente con hepatitis. No, la cronicidad no, porque en la hepatitis B, como hemos visto, los anticuerpos que vamos a encontrar son el antígeno de superficie y el antígeno E, que esos nos hablan de una infección aguda. El anticore es el que nos habla de cronicidad. Entonces, el virus de la hepatitis B en su fase aguda está asociado a compromiso articular, sobre todo. Y hay dos, acá como les puse, hay dos formas de presentación, ¿no? Esta artritis que se relaciona durante la infección viral activa y la otra que se relaciona puede desencadenar vasculitis de tipo de vasos medianos, ¿no? O la poliarteritis nodosa. Y también se puede asociar a una artropatía coexistente con AR y lupus. Entonces, yo diría que sobre todo en la fase aguda, donde desencadenan el compromiso articular. Gracias, doctorita. Ya, doctor. Bueno, ¿alguna duda más, doctores? Entonces, con esto yo qué quiero concluir, que el compromiso articular no siempre es por artritis reumatoide, por favor. Puede ser también por problemas virales y el factor reumatoide no es típico de artritis. No es un examen específico de artritis reumatoide. Ya están viendo ustedes en qué otras infecciones virales podría dar un factor de reumatoide positivo, incluso hipocomplementemia, la presencia del ANA positivo. Entonces hay que ser cuidadosos al momento de solicitar exámenes a los pacientes. Si ustedes no identifican un paciente con compromiso poliarticular simétrico que sea de más allá de 6 semanas y que no tenga los patrones que se encuentran para los criterios de AR, todavía no pidan el factor reumatoide, esperen las 6 semanas. Y mientras tanto, denles antiinflamatorios a los pacientes. Pero es mejor ser un poco cauteloso a que podamos luego sobrediagnosticar las artritis reumatoides. Y les digo eso porque generalmente me llegan a consulta derivados de la atención primaria, paciente con dolor articular en manos, factor reumatoide positivo. Descartar AR. Entonces, no es así, doctores. Hay que conocer bien los criterios, hay que ser un poco pacientes y hay que ir investigando en la anamnesis. Por ejemplo, lo que les digo, ¿no? La hipertransaminasemia no es típico de AR. Entonces, si encuentran hipertransaminasemia, sospechen
de infecciones virales. En un paciente con compromiso articular inicial que no tienen muy claro el diagnóstico, bueno, también pidan serología para hepatitis, ¿no? Antígeno de superficie, antígeno E, sobre todo. Y también serología para hepatitis B. Ahora, ustedes grábense estas imágenes. Si ven este tipo de lesiones, pidan serología para hepatitis C. Estas úlceras necróticas sí son muy típicas de la crioglobulinemia mixta. Y ahí también podemos pedir el complemento, el C4 va a estar bajo. Adicional van a haber estas lesiones cutáneas, puede haber compromiso neuropático también. Y incluso estos pacientes pueden hacer un compromiso renal. Y por ahí les sale un ANA positivo, ustedes dicen, compromiso renal con ANA positivo, eso es lupus. No, pero el lupus no te da estas lesiones. ¿Ya? Entonces, otra cosa que tienen que acordarse, que no todo ANA positivo es lupus. Lupus tiene sus criterios, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, factor reumatoide no es AR y no todo ANA es lupus. Eso quiero que les quede claro. Y lo otro es de que en procesos virales no es útil usar corticoides. Otras observaciones que he estado teniendo en las referencias que me hacen es de que compromiso articular y los doctores empiezan a darles corticoides al paciente. No hagan eso. Si no tienen un diagnóstico claro, no les den corticoides a los pacientes, por favor, porque van a enmascarar el cuadro. Con el corticoide va a bajar el compromiso articular, es claro, pero si tú no tienes muy claro el diagnóstico, no le des corticoides, refiérelo al reumatólogo. Pero, digamos, compromiso articular por artrosis, creo que eso sí estamos en capacidad de atender en la atención primaria. Entonces, por favor, diferencien bien el compromiso mecánico, el compromiso inflamatorio, antes de poder referir a los pacientes, ¿no? Ok, ¿hasta ahí tienen alguna otra duda? Doctora, y en el caso de una hepatitis viral, si tienen problemas gástricos, en vez de AINES, ¿qué podemos hacer? ¿Perdón? Doctor, en una artrosis viral, si el paciente tiene gastritis o una úlcera gástrica, en vez de AINES, ¿qué podríamos hacer, doctor? Hielo, tratamiento, analgésicos tópicos, antiinflamatorios tópicos, diclofenaco, indometacina tópico, la capsaicina, ¿no? Lo que hemos revisado en osteoartritis. Eso le puedes indicar si tiene contraindicación para uso de AINES, por ejemplo. Podrías usar analgésicos, ¿no? Como el paracetamol también, si es que tienes contraindicación para AINES. Y el uh-huh. Doctorita, disculpe, ¿existen pruebas de laboratorio para evaluar el grado del compromiso articular? No le entiendo, doctor. Si podemos ver mediante una prueba de artrocentesis, por ejemplo, ¿qué tendríamos que evaluar ahí para saber si el compromiso de la articulación es severa, por ejemplo, en una artritis séptica? A ver. ¿Infiltración de polimorfos nucleares, el grado? No. Acá no hay grados, no hay agudo, moderado, severo. Solo No hay infección o infección, nada más. Ya. Cuando tú haces el análisis del líquido articular, tienes que ver, ahí tienes que pedir lo que les dije, ¿no? El citoquímico. ¿Y el citoquímico qué te incluye? Te incluye el recuento leucocitario, si hay consumo de glucosa, por ejemplo, las de tipo bacteriana tienen
la glucosa baja porque hay consumo de glucosa. Luego tienes que ver acá les voy a poner. Eso lo hicimos en la primera clase. Pero para que lo recuerden, vamos a repasarlo. Ya, cuando uno pide un citoquímico, es esto, no tienes que ver las características del líquido sinovial. Tienes que saber reconocer cuando un líquido articular es normal, cuando es mecánico, cuando es inflamatorio y cuando es infeccioso. Primero tienes que ver el aspecto, ¿no? Por eso le decía a su compañero, tú estás obligado a hacer artrocentesis y solamente viendo el líquido articular tú puedes saber si es inflamatorio o si es infeccioso. Entonces, el inflamatorio es amarillento, ¿no? En cambio, el infeccioso es purulento, como el que les mostré aquí. Este es un líquido, este es de un paciente que tuve. Pero este líquido es purulento, ¿no? Tiene poca viscosidad. Entonces tienes que ver la filancia o la viscosidad. Generalmente el líquido sinovial tiene una viscosidad relativa, en cambio en el infeccioso no hay viscosidad. El número de recuento de células es importante porque un líquido normal es menos de 200. De 200 a 2000 células es de tipo mecánico, de 2000 a 50.000 es inflamatorio y más allá de 50.000 células es infeccioso. Es importante también ver la presencia de neutrófilos, ¿no? Aquí hay polimorfos nucleares más del 75% en el infeccioso. En el inflamatorio es más del 50% y en el normal y mecánico es menos del 25%. Lo otro que les había dicho, la característica, ¿no? El consumo de glucosa es mayor en el infeccioso. En el inflamatorio puede haber, pero en el infeccioso es mayor el consumo de glucosa. Y el incremento de proteínas también es mayor en el infeccioso. En cambio, en el de tipo normal y en el mecánico no hay consumo de glucosa y tampoco de proteínas. Y en el único en el cual el cultivo es positivo para gérmenes es el de tipo infeccioso. ¿Ya? Entonces, esto está en la primera clase que hicimos. Y es importante que ustedes sepan interpretar el citoquímico, ¿no? Todas estas características están en el citoquímico del líquido articular que mandamos. Dijimos que cuando hacemos la artrocentesis tenemos que mandar para citoquímico, para tinción Gram, para cultivo para gérmenes comunes y hongos, y si hay sospecha de tuberculosis articular, podemos pedir ADA en líquido sinovial. Y adicionalmente a ese estudio de líquido sinovial hay que pedir hemograma, PCR, BCG, el tema de las transaminasas para ver si nos podría orientar a una patología viral. Y eso básicamente. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Doctorita, disculpe, ¿y después de cuánto tiempo de tratamiento debería estar normalizándose más o menos el estudio citoquímico de la articulación de la rodilla, por ejemplo? Es que no tienes que hacer citoquímico a cada rato. Si tú ya has encontrado el germen y tienes que esperar nada más el cultivo para que te digan si es un germen, si es Staphylococcus aureus, si es streptococo, y de acuerdo al antibiograma tú puedas dirigir tu tratamiento antibiótico, ¿no? No es necesario que tú tengas que hacer otro citoquímico para ver si se está resolviendo la infección. Como te dije, el antibiótico es 6 semanas. Sí, 6 semanas. Entonces, ¿por qué te guías para elegir el antibiótico?
Inicialmente tú le haces y no vas a esperar 7 días a que salga el cultivo y lo dejas así al paciente. No, tienes que, ni bien tú hagas la artrocentesis y ves esta característica, este líquido, tú debes empezar antibiótico-terapia empírica. Y para eso ya hemos revisado los gérmenes más comunes. Staphylococcus aureus en adultos, primera causa, segunda causa, estreptococos, ¿no? Y entonces la mejor combinación para cubrir gram positivos y gram negativos es Ceftriaxone Banco. Es la mejor opción. Ahora, si luego de los 7 días, por ejemplo, te llega el resultado del antibiograma y es, por ejemplo, el germen es resistente a vancomicina, pues tienes que probablemente usar linezolid. Y eso ya lo vas a dirigir de acuerdo a tu antibiograma, ¿no? Si es sensible a banco, a ceftriaxona, pues continúas 2 semanas al menos, mínimo, doctores, mínimo 2 semanas. Después de las 2 semanas, podrías plantear dar tratamiento vía oral si la biodisponibilidad del fármaco es buena, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras un coco gram negativo y quieres pasarle a vía oral, podrías usar o cipro o levofloxacino, ¿no? Que eso sí lo podrías dar vía oral. Doctora, ¿no va a haber caso clínico? No, hoy día no va a haber caso clínico, doctor. Bueno, ¿les ha quedado claro? Súper claro, doctorita. Ya. Ok, doctores. Entonces, la siguiente clase nos toca artropatías asociadas a enfermedades endocrinas y el último tema es farmacología en reumatología. Ese sí es un tema un poquito amplio. Voy a tratar de hacer los 2 temas en la siguiente clase y si no se podría, tratar de adelantar el último tema al siguiente domingo. O sea, hacer el siguiente tema el jueves y el último tema el día domingo. Ya, y el día domingo, tienen el tema de las exposiciones, ¿no? Había hablado con la delegada para que las exposiciones sean el día 20. Inicialmente les dije que la exposición iba a ser o sea, yo tenía que elegir a alguno del grupo para que pueda hacer la presentación. Pero